El presidente Bush visita a Panamá en medio de protestas que impidieron que el mandatario enviara su mensaje al pueblo panameño. En la Plaza Porras, antes de que Bush hiciera uso de la palabra, la policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes. Estos gases afectaron también al presidente Bush, que tuvo que abandonar la tarima. La alcaldesa Mayín Correa criticó a la policía por el mal uso de los gases. En este noticiero tendremos una amplia cobertura sobre la visita de Bush. Y en deportes, los japoneses invaden el béisbol de Grandes Ligas y compran a los Marineros de Seattle. El presidente George Bush llegó a Panamá esta mañana, siendo recibido por el presidente Guillermo Endara y por el Consejo de Gabinete. He aquí un recuento de lo acontecido durante la llegada del mandatario norteamericano y su traslado a la presidencia de la República. En la Plaza Porras. El presidente norteamericano George Bush y su esposa Bárbara arribaron al aeropuerto de Paitilla aproximadamente a las 11:45 de la mañana del día de hoy, en donde fueron recibidos por el presidente de la República, Guillermo Endara, y su esposa Ana Mae, al igual que por ministros de Estado y altos funcionarios panameños. El presidente Bush es el sexto presidente norteamericano que visita la República de Panamá, habiéndolo hecho con antelación Teodoro Roosevelt en el año de 1906, William Howard Taft en 1910, Warren Harding en 1920, Franklin Delano Roosevelt en dos ocasiones, 1935 y 1938, Dwight D. Eisenhower en 1956 y Jimmy Carter en 1977. En el aeropuerto de Paitilla se entonaron los himnos de ambas naciones, procediendo inmediatamente a la presentación formal de las delegaciones que acompañaban a ambos mandatarios. Escuchemos los himnos respectivos de ambos países. Los presidentes de Panamá y de los Estados Unidos, Guillermo Endara Galimani y George Bush, respectivamente, fueron evacuados del Parque Porras, afectados por gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a un grupo de manifestantes que se oponía a su llegada a Panamá. La esperada visita del presidente norteamericano George Bush al Parque Porras, donde enviaría un mensaje al pueblo panameño, terminó esta tarde en disturbios callejeros, cuando la policía con bombas lacrimógenas y perdigones dispersó a un grupo de manifestantes que se oponía a la visita del presidente estadounidense a Panamá. Previo al discurso del presidente Bush en la Plaza Porras, los manifestantes encabezados por la legisladora perredista Balbina Herrera e Isabel Corro del Movimiento de los Caídos del 20 de diciembre fustigaron la política del presidente Endara. Y el pueblo y nosotros estamos en la calle. El hambre, el desempleo, el desasosiego acompaña a este país, pero ellos se gastan miles y miles de dólares en un espectáculo, en un circo. ¿Verdad? Claro, y ellos tienen la boca llena. Señores, si las bombas vienen para acá, nosotros vamos para allá. A unos cuantos metros del cordón de seguridad, los manifestantes coreaban consignas contra el gobierno norteamericano y contra el gobierno nacional, y quemaron llantas ante la atenta mirada de las unidades antidisturbios. En momentos en que la alcaldesa de Panamá daba la bienvenida al presidente Bush, los manifestantes se lanzaron piedras contra la policía, la cual lanzó gases lacrimógenos y disparó perdigones para dispersar a los manifestantes. Es lamentable lo que estamos viviendo aquí en Panamá. Yo creo que se acabó el término de tolerancia. Aquellos que piensan que cuando uno es tolerante en un proceso democrático debe permitir estas cosas. Yo creo que el presidente Endara ya está bueno y que tome el control de esta situación o sencillamente ponga a unas personas que puedan hacerlo. Porque en este país no se puede confundir libertad con libertinaje. Los mandatarios de Panamá, Guillermo Endara, y de los Estados Unidos, George Bush, resultaron afectados por los gases lacrimógenos, lo que dio como resultado que se interrumpieran los actos en la Plaza Porras. A pesar de la situación de fuerza que se estuvo realizando por parte de un grupo ajeno a los actos oficiales,
miles de panameños celebraron con alegría en el Parque Porras la llegada del presidente de los Estados Unidos, George Bush. Desde tempranas horas de la mañana, los panameños fueron llegando para acomodarse y presenciar los actos oficiales donde escucharían el mensaje presidencial del sexto mandatario norteamericano que visita a Panamá. Bajo un fuerte sol y la impaciencia de otros por la llegada del presidente Ndara y Bush, los actos se iniciaron aproximadamente a las 2:30 de la tarde, cuando se presentó al vicepresidente de la República, Guillermo Ford, y demás miembros del gabinete del presidente Ndara. Démosle la bienvenida a su excelencia, licenciado Julio Linares, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Posteriormente subieron a la tarima ambos mandatarios, siendo saludados con efusividad por los asistentes. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos y la señora de Bush, el excelentísimo señor presidente de Panamá y la señora de Ndara. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Bush, His Excellency the President of Panama and Mrs. Ndara. El público le lanzó flores al presidente estadounidense, quien recogió una y se la colocó en el saco. Tras largos aplausos de bienvenida a territorio nacional, la alcaldesa Omaira Correa intentó dar inicio al acto con un discurso. Regresar a la patria después del 20 de diciembre. Sin embargo, el acto fue interrumpido por una situación de violencia que se registró casi que inmediatamente a la llegada de ambos mandatarios. El propio presidente George Bush resultó afectado por los gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional, provocando nerviosismo y preocupación en la seguridad del mandatario norteamericano. Sin embargo, no corrió peligro alguno. Bush, su esposa Bárbara, el presidente Guillermo Ndara y su esposa Ana Mae Díaz de Ndara y demás autoridades que se encontraban en la tarima principal tuvieron que ser evacuados de la Plaza Porras y refugiarse algunos en la Cancillería de la República tras escuchar detonaciones de armas de fuego. Venga, señor. El primero en salir del lugar fue el presidente Bush, quien contaba con su seguridad personal. Mientras tanto, miembros de la Policía Nacional intentaban ver de dónde salían los disparos que llegaban hacia la multitud y hacia la caravana presidencial. Bush fue conducido a su limusina blindada con la protección de sus guardaespaldas que contaban con armas pesadas. Inmediatamente y en plena confusión que reinaba en el lugar de los hechos, el presidente se desplazó a la base militar de Albrook.
el presidente panameño Guillermo Endara permanecía en el carro presidencial en espera de ser trasladado presumiblemente al Palacio de las Garzas. Aquí podemos ver la preocupación de la seguridad por sacar al mandatario panameño, que iba en un Mercedes-Benz. Ahí llegan nuevamente miembros del equipo de seguridad para tratar de proteger al mandatario panameño, que seguía en el lugar de los hechos y en espera de ser sacado del lugar, ya que no representaba seguridad alguna para el mandatario. Una de las calles laterales se encontraba prácticamente congestionada, por lo que el acceso a la salida fue bastante difícil. Algunas detonaciones siguieron a la salida del mandatario, sin embargo no se pudo detectar de dónde provenían. Una situación tensa se siguió viviendo en los alrededores de la Plaza Porras, cuando constantemente se escuchaban detonaciones de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas para controlar a los grupos que protestaban por la llegada del mandatario estadounidense. Varias personas, así como miembros del equipo de gobierno del presidente Guillermo Endara, fueron a refugiarse a la Cancillería de la República. La Policía Nacional logró la captura de varias personas que se manifestaban en contra del acto y que estuvieron lanzando piedras a los asistentes a este acto político. Informó para Telemetro Reporta Ariel Rosas. Desde tempranas horas de la mañana del día de hoy, grupos opositores a la llegada del presidente George Bush escenificaron protestas a pocos metros de la tarima que se desencadenaron en violencia. Quemas de llantas, de banderas norteamericanas y de muñecos parecidos al presidente George Bush se realizaron en el área de la iglesia Don Bosco, a pocos metros de la tarima preparada para el acto de recibimiento del presidente de los Estados Unidos, denominado Encuentro entre Amigos. Los primeros en llegar fueron los miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y de Guerra, Civiles y Militares de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Pienso que es vergonzoso lo que está pasando en Panamá. Insultos y consignas con los manifestantes. Mientras en Avenida Perú en las primeras horas había tranquilidad, decenas de panameños hacían filas y apreciaban los actos culturales. Una ayuda muy importante la presencia de él aquí, por la impresión que él se puede llevar de los panameños, y que en esa forma pues quizás recibamos un apoyo económico mucho mejor de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre ha sido nuestro país aliado, y siempre aquí hay panameños, cantidades de panameños que no quieren que los gringos se vayan del canal. Uno quiere renegociar el tratado, otros quieren renegociar las bases militares. A medida que se acercaba la llegada de George Bush al área, se fueron incrementando las quemas de llantas y banderas. Helicópteros de SAN sobrevolaban el área constantemente y los ánimos llegaron a su máxima expresión cuando se inició el acto.
lacrimógenas, perdigones y balas, además de piedras, empezaron a sentirse y a lanzarse entre los presentes. Gran cantidad de personas fueron afectadas corriendo de un lado a otro, presas de la desesperación. El equipo de Telemetro Reporta se percató del arresto de Javier Edgardo Mendieta y Rafael López. Nuestro camarógrafo Rigoberto González logró captar los enfrentamientos entre la legisladora Balbina Herrera, que impidió que unidades de la policía se llevaran a Mendieta. ¡Asesinos! ¡Se lo llevan! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Se lo llevan! ¡No le pegues! ¡No se lo lleven! ¡Éntrale, Balbina! ¡No se lo lleven! Rafael López. ¿No es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Rafael López. Rafael López. Para Telemetro Reporte informaron Bárbara Bloise y en las cámaras Rigoberto González. Betesh Calle 50, perfección y elegancia para el Día del Padre, presenta la nota económica. La Comisión de Expertos en Política de Ayuda al Desarrollo del Partido Democristiano Alemán rechazó la propuesta de la Comisión de Bruselas de reducir las importaciones de banano procedentes de los países subdesarrollados. Un portavoz de la comisión afirmó que las propuestas comunitarias representan una afrenta tanto para el consumidor alemán como para los países iberoamericanos productores de banano. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, expresó en Costa Rica su apoyo al restablecimiento del sistema de cuotas de exportación del café y a las negociaciones de América Latina para impedir que la Comunidad Europea imponga restricciones a sus exportaciones de banano. La administración municipal dejó de percibir 362.200 balboas durante este año por las exoneraciones a los tributos municipales que reciben instituciones que realizan edificaciones. Para fortalecer el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación, la Universidad de Panamá y el Banco Interamericano para el Desarrollo están reprogramando un préstamo de 18 millones de balboas, el cual se hallaba paralizado desde 1988. Un muestreo efectuado por Regulación de Precios revela un aumento de precios en el 56% de los productos liberados en los 2 últimos años. Durante los años 1990 y 1991 se liberaron 109 productos. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, finalizó una visita oficial a Costa Rica durante la que junto con su colega costarricense Rafael Ángel Calderón dieron su apoyo político a la firma de este año de un acuerdo de libre comercio entre los dos países. En Nueva York, que presume ser el centro financiero del mundo, la franja de pobreza se extiende cada vez más y los más afectados son los hispanos y entre ellos los puertorriqueños, según un estudio divulgado hoy. Perfección y elegancia para el Día del Padre. Betesh Calle 50 presentó la nota económica.
Hoy continuó el traslado de las víctimas del siniestro del Boeing 737 de Copa en medio de estrictas medidas de seguridad. 13 cuerpos más de los restos de los accidentados del Boeing 737 de Copa fueron trasladados esta tarde de La Palma al terminal aéreo de Tocumen. Como en la ocasión anterior, aún no se determinan identidades. Mientras tanto, las labores de rescate de las víctimas continúan en Tucutí contra toda adversidad del terreno y los cambios climatológicos. Con los 13 cuerpos trasladados hoy, suman ya 15 las víctimas rescatadas a 5 días de la tragedia. Los 13 cadáveres de hoy, al llegar al aeropuerto de Tocumen, fueron instalados inicialmente en un furgón frigorífico, en donde se mantuvieron hasta la llegada de los carros fúnebres que les trasladaron luego a la ciudad. Los carros se dirigieron de Tocumen al Hospital Santo Tomás a máxima velocidad, algo inusual cuando se trata de transportar cadáveres. 3 carrozas transportaban 4 cadáveres cada una y la velocidad es constancia de la insoportable fetidez, lo que permite deducir el avanzado estado de putrefacción de los cuerpos. El traslado de los cadáveres se desarrolló en medio de estrictas restricciones por orden de las autoridades de Aeronáutica Civil. Mientras tanto, aún se desconocen detalles de las investigaciones que realizan los expertos en el área del accidente sobre las causas del mismo, al tiempo que Aeronáutica Civil mantiene reservas sobre la persona que, según versiones, no abordó el avión a pesar de haber pagado su viaje. Al momento de redactar esta información, aún se consideran desaparecidos los restos del piloto y copiloto del avión y con ellos los cuerpos de unas 15 personas más. A últimas horas de esta tarde, en el avión 255 del Servicio Aéreo Nacional, se trasladaban otras 7 bolsas desde La Palma a Tocumen. Con estos cadáveres suman ahora 20 las víctimas rescatadas del accidente del Boeing 737 de Copa que cayó el sábado por la noche en la región de Tucutí. Se espera que para mañana sean trasladadas otras víctimas más de esta tragedia. Informó José Gómez, Telemetro reporta. El ministro de Obras Públicas dijo que la carretera Las Tablas-Pedací será ampliada tan pronto se consigan los fondos. El ministro Arias también se refirió a los proyectos que se tienen para la ciudad capital. Ha habido críticas efectivamente en la carretera de Las Tablas-Pedací en el sentido de que esta carretera se construyó o se rehabilitó sin hombros. En honor, ¿verdad? Eso es muy cierto, pero también es cierto que la partida que se asignó en presupuestario solamente daba para reparación de la calzada, no así de los hombros, y posteriormente nosotros estamos conscientes de que deben ampliarse los hombros y ponerse al mismo nivel de la calzada. Señor ministro, con respecto a Panamá. Mire, la ciudad capital desgraciadamente no contamos con suficientes recursos presupuestarios, sin embargo, dentro de nuestras limitaciones de funcionamiento estamos haciendo todo lo que podamos por reparar las calles de la ciudad. Ahora mismo, creo que en el día de mañana vamos a hacer unas pruebas con 2 equipos que nos han llegado del exterior que hemos pedido para emulsiones asfálticas. Cuando hablo de emulsiones asfálticas, es asfalto en frío. Panamá es un país sumamente lluvioso, húmedo, entonces asfalto en frío nos va a permitir nosotros trabajar o reparar carreteras en invierno y en verano. Esa es una técnica innovadora en nuestro medio. Y por otra parte, quisiera aprovechar la oportunidad que nos brindas con relación a un posible paro que se está hablando de que se va a dar en Soná, por la carretera de Soná, Guarumal, Tigre, San Lorenzo. A estas comunidades yo les he prometido que haré pondré todos mis buenos esfuerzos para hacer los estudios de la reparación de la carretera y el anteproyecto de obras públicas. Estamos seguros de que va a formar parte del anteproyecto de obras públicas esa carretera. Ante tanta falsedad, el órgano ejecutivo nombró una comisión para que investigue la manera como se utilizó el dinero donado para dar respuestas a las familias del Chorrillo.
Casualmente, como han habido tantas aseveraciones en ese sentido, inclusive se han puesto denuncias. Sin embargo, residentes de las casas adyacentes salieron a las calles circundantes y también a sus balcones para saludar al mandatario norteamericano a su arribo al lugar. Los mandatarios llegaron a la presidencia y de inmediato subieron al edificio para dar inicio al programa que desarrollarían mediante una reunión conjunta de trabajo. Hasta el momento, mucho se ha especulado en relación a los temas que se trataron en esa reunión, aunque versiones extraoficiales señalan que los temas prioritarios serían todos aquellos relacionados con el canal y la situación económica por la que atraviesa Panamá. El mandatario panameño ofreció al presidente Bush, a su esposa Bárbara y a toda la comitiva que lo acompañaba un almuerzo. Dirigiéndose a la prensa nacional e internacional que se encontraba presente en el Palacio Presidencial, el presidente Bush se refirió en los siguientes términos. Una vez más, Panamá es libre, se ha restaurado firmemente la democracia y el orden legal impera. With your nation's return to democracy, Panama resumed its place in the world community. This country's path towards economic reform and also liberalization has rekindled economic enterprise. Con el regreso de su país a la democracia, Panamá retoma su lugar en la comunidad mundial. El camino de este país hacia la reforma y la liberalización económica ha dado renovadas fuerzas a la empresa económica. Maybe some don't realize it, but last year your nation's economic growth was the highest in the whole hemisphere, and I salute your success and your efforts, which bring the prospect of a better future for all Panamanians. Tal vez algunos no sepan esto, pero simplemente en el año pasado el crecimiento económico de su nación ha sido el más alto del hemisferio. Yo felicito su éxito y sus esfuerzos que ofrecen la perspectiva de un mejor futuro para todos los panameños. Una vez que los actos programados en el Palacio Presidencial de la República de Panamá habían concluido, las delegaciones que acompañaban a los mandatarios abandonaron Palacio y finalmente lo hicieron los presidentes Endara y Bush, acompañados de sus esposas, que abordaron nuevamente el vehículo oficial que les conduciría a la Plaza Porras, en donde el presidente Bush se dirigiría al pueblo panameño. La visita del presidente norteamericano George Bush continuó en la base aérea de Albrook, donde fue recibido por varios centenares de norteamericanos residentes en el área canalera. Allí Bush ofreció un discurso en el que restó importancia a los incidentes de Plaza Porras. Aquí tenemos al responsable de la paz desde El Salvador a Nicaragua, de Panamá al Golfo Pérsico. Así fue introducido el presidente de los Estados Unidos, George Bush, cuando se disponía a dirigirse a unos 500 norteamericanos residentes en el área canalera. Este acto se realizó en la base aérea de Albrook. Hey, thank you for that warm welcome. Bárbara y yo no olvidaremos la bienvenida que el pueblo de Panamá nos dio desde que llegamos al aeropuerto. Cientos de personas a lo largo del camino expresaron su aprecio por nuestro país. Y déjenme decirles a ellos, nosotros apreciamos Panamá, apreciamos el cambio de Panamá hacia la democracia y ningún pequeño grupo de manifestantes izquierdistas va a revertir esta democracia. Desde la base aérea, vigilada con sofisticados equipos de perros y francotiradores, se podía divisar el humo procedente de áreas en que grupos manifestantes quemaban neumáticos y otros artefactos. Sin embargo, para el presidente Bush, el séptimo en visitar nuestro país, esto no empañará en lo absoluto las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Una democracia toma tiempo para solidificarse, no viene fácil, pero yo puedo sentir en estos líderes de hoy la determinación de ver la democracia panameña consolidada. Los días del dictador han terminado y ustedes deben estar muy orgullosos por lo que han logrado hacer con su pueblo panameño. All right, now to all you Yankees out here. In fact, I think I'll go to work here. Hot out there.
A partir de este momento, las palabras del presidente Bush estaban dirigidas exclusivamente a los norteamericanos que estaban reunidos en la base aérea de Albrook. Sus primeras palabras fueron de ánimo y estímulo para los trabajadores norteamericanos que viven en Panamá. Sentimos un gran respeto por quienes realizan trabajos ya sean militares o civiles fuera de Estados Unidos, dijo. Y su trabajo ha sido darle a este maravilloso país una oportunidad para disfrutar de lo que nosotros tenemos por herencia, la democracia y la libertad. Terminó diciendo Bush que no permitan que este grupo pequeño que intentó crear caos en la Plaza Porras nuble el sentimiento de amistad entre Panamá y los Estados Unidos. Al término de su discurso, el presidente Bush bajó de la tarima a saludar a quienes se encontraban en las primeras filas. Posteriormente se reunió extraoficialmente, según se dijo, con el embajador Dean Hinton por unos minutos, para luego, junto a su esposa, abandonar el país. Unifod, revelado calidad cónica, presenta Noticias vía satélite. Por lo menos 46 presidentes y jefes de Estado llegarán hoy a Río de Janeiro para la etapa final, todavía incierta, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El presidente estadounidense George Bush, el primer ministro británico John Major, el presidente cubano Fidel Castro y el primer ministro chino Li Peng están entre los jefes de gobierno que se espera que lleguen hoy, aunque la cumbre prometió ser la mayor reunión de dirigentes mundiales sobre los problemas del medio ambiente. Los negociadores mantienen diferencias en asuntos claves como la forma de financiar la Agenda 21, programa de proyectos ambientales y de desarrollo sostenible para el próximo siglo. El líder de la mayor facción de la guerrilla serbia en Bosnia-Herzegovina dijo hoy que sus fuerzas estaban preparadas para entregar el aeropuerto de Sarajevo a las fuerzas de las Naciones Unidas, lo cual podría asegurar la llegada de la ayuda humanitaria a la devastada capital. En tanto que el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, calificó el jueves de trágica y desesperada la situación en que se encuentra la población de Bosnia-Herzegovina y otras zonas de la antigua Yugoslavia. En una declaración oficial, Ghali lamentó que permanezca incumplido el acuerdo para reabrir el aeropuerto de Sarajevo. Ross Perot, el multimillonario de Texas, cuya candidatura independiente aún no declarada para la Casa Blanca continúa en ascenso, aceptó hoy un reto del candidato presidencial demócrata Bill Clinton para participar en una serie de debates. Clinton dijo la semana pasada que le gustaría debatir con Perot y el presidente George Bush una vez a la semana hasta el día de la elección, pero dijo que cada semana podía ser demasiado, pero añadió que daba la bienvenida a una serie de debates. Estados Unidos y Rusia intensificaron hoy jueves sus negociaciones para lograr una sustancial reducción de armas nucleares tras el fracaso de 2 días de conversaciones directas en Washington y telefónicas a alto nivel el miércoles. Dada la preocupación norteamericana por obtener un acuerdo en este campo, el secretario de Estado James Baker, que hoy tenía previsto viajar a Panamá para una visita de 5 horas y a Río de Janeiro para acompañar al presidente George Bush en la cumbre de la Tierra, permanecerá en Washington. Unifod, fotos a todo color natural, presentó Noticias vía satélite. Deportes en Telemetro Reporta. Buenas noches. El profesor Ramón Velázquez de México, quien fundó la Escuela de Educación Física y la Comisión de Boxeo de México y que el 13 de febrero de 1963 fundó el Consejo Mundial de Boxeo, murió ayer en Ciudad de México a la edad de 92 años. Mientras tanto, Mario Butler anotó 25 puntos y recuperó 16 rebotes anoche en la victoria de los Titanes de Morovis sobre los Criollos de Caguas en Puerto Rico. Mario Butler barrió tanto los rebotes ofensivos como los defensivos y estuvo acertado en sus presentaciones hacia la canasta. Los Titanes de Morovis se presentarán aquí en Panamá el fin de semana del 19 al 21 de junio en la Copa Internacional de Baloncesto Cerveza Soberana, donde además participarán los Miami Tropic, la selección olímpica del Uruguay y la selección de Panamá. Estos dos últimos buscan pasar a los Juegos Olímpicos de Barcelona. La actividad del básquetbol anoche de la NBA fue la siguiente. En Portland, los Trail Blazers de Portland empataron las finales de la NBA
a pesar de haber sufrido un pésimo inicio, pero Michael Jordan y los Bulls de Chicago no supieron aprovecharlo. Jerome Kersey se unió a Clyde Drexler con 21 puntos y los Trail Blazers consiguieron una victoria 93-88 y un empate de 2-2 en la serie de 7. En Nueva York tenemos que la venta de los Marineros del Seattle a un grupo de inversionistas encabezado por un acaudalado japonés fue aprobado hoy por 25 votos a 1. El grupo que comprará la novena está encabezado por Hiroshi Yamauchi, presidente de una firma comercial. Yamauchi dice que no tiene interés alguno en el béisbol, pero que compró el equipo como una muestra de agradecimiento a la ciudad de Seattle, sede norteamericana de su empresa que está en un suburbio de Redmond. La actividad de ayer en el béisbol de Grandes Ligas. Tenemos que en Kansas City, los Reales de Kansas City derrotaron a los Mellizos de Minnesota por 7-6, mientras en Chicago, los Medias Blancas de Chicago derrotaban a los Angelinos de California por tablero de 3-2. En Arlington, Texas, los Rangers de Texas derrotaron a los Marineros del Seattle 5-3, donde el puertorriqueño Juan González jonroneó por quinta vez en los últimos 4 juegos. Mientras tanto, en Milwaukee, Mark McGwire disparó su cuadrangular 22 de la temporada y el 200 de su carrera para guiar anoche a los Atléticos de Oakland a un triunfo de 5-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee. En Baltimore, Reed Sutcliffe toleró una carrera en 7 episodios y Mac Deverox impulsó 2 carreras, llevando a los Orioles de Baltimore a vencer 3-1 a los Medias Rojas de Boston. Mientras tanto, en Nueva York, Joe Carter batió jonrón, un triple y un doble y remolcó 4 carreras, y los Azulejos de Toronto le barrieron la serie a los Yankees de Nueva York, ganando anoche 10-3. En ese partido, Roberto Kelly se fue en blanco en 4 turnos con una carrera impulsada. En Detroit, los Indios de Cleveland derrotaron a los Tigres del Detroit 4-2. Mientras tanto, tenemos que solo 3 partidos están programados para hoy en el béisbol de las Grandes Ligas en la Liga Americana. En la Liga Nacional en Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh utilizaron 2 pasaportes, un sencillo y un error de Lane Draisaitl de Filadelfia para anotar una carrera sucia en el 12º episodio, venciendo anoche 2-1 a los Phillies de Filadelfia. En Montreal, los Mets cometieron 6 errores para empatar la marca del club y Mark Garner le ganó por primera vez en 9 aperturas en el partido en que los Expos superaron anoche a los Mets de Nueva York 8-2. En otros partidos de la Liga Nacional, tenemos que en Los Ángeles, Steve Avery continuó su dominio sobre los Dodgers al lanzar pelota de 5 imparables en 8 entradas, y Dave Justice remolcó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio en el 6º episodio, guiando a los Bravos de Atlanta a un triunfo de 2-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-2, y los Cachorros de Chicago a los Cardenales de San Luis 4-2. La Liga Nacional no tiene partidos programados para hoy jueves. Tower Bank, con todos los servicios financieros que su empresa requiere, presenta Las Últimas. De fructíferas y de suma importancia para el desarrollo económico y el afianzamiento de la democracia en nuestro país, califica un comunicado de prensa de la Presidencia de la República las reuniones efectuadas en el Palacio Presidencial entre los mandatarios de Estados Unidos y Panamá. El comunicado agradece al pueblo panameño su comportamiento cívico en los actos programados para recibir al presidente George Bush y lamenta que grupos minúsculos vinculados al régimen militar pasado hubieran protagonizado incidentes que impidieran la feliz culminación de los actos mediante los cuales la comunidad panameña quiso demostrar su simpatía al mandatario norteamericano. A pesar de estas circunstancias, continúa diciendo el comunicado, la visita del presidente norteamericano y su esposa será de enorme beneficio para el país. De acuerdo al mismo comunicado, el presidente Bush se llevó una grata impresión del sentimiento de la gran mayoría de los que vivimos en esta nación, tal como lo manifestó en Albrook, y posteriormente se lo reiteró telefónicamente al presidente en Dara antes de partir hacia Río de Janeiro, en Brasil.
El presidente de los Estados Unidos, George Bush, partió esta tarde rumbo a Río de Janeiro para asistir a la Cumbre de la Tierra. El mandatario norteamericano, quien debido a los violentos disturbios abandonó la Plaza Porras, dijo que un puñado de izquierdistas no podrán detener ni entorpecer el proceso democrático en Panamá. Mañana se reanudarán las clases para el sector oficial y particular que hoy fueron suspendidas por la visita del presidente Bush, según consta en un comunicado emitido por las autoridades educativas. Hasta el momento, esta es la decisión que prevalece para el sector educativo panameño. Tower Bank, con todos los servicios financieros que su empresa requiere, presentó Las Últimas. Estimados amigos televidentes, estas han sido nuestras informaciones. A nombre de Mariana Fábrega y de Iván Molino Mola, y en el mío propio, les damos las gracias por la atención que nos han dispensado. Que todos tengan una muy buena noche. Collector PTY.